son pequeñitas, se ve como si fuera interferencia, no se ven ondas P, pero en el caso de cuando hay crecimiento atrial, se ve como si en B1 tuviera flotre, pero realmente nada más es en B1. Se ve como si fueran dientes de sierra. Vean las demás derivaciones, cómo se ve pues la onda F minúscula. Aquí tenemos otro ejemplo de crecimiento atrial en el contexto de la FA. Y cuando hay crecimiento biatrial, vamos a ver signos combinados, tanto de crecimiento de atrio izquierdo como de atrio derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver aumento en el voltaje, es decir, la onda P va a medir más de 0.25 milivolts o más de 2,5 milímetros, y el tiempo va a medir más de 0.10 segundos, más de 2 cuadritos y medio. Por ejemplo, ven aquí mide 3 cuadritos, 0.12 segundos, y también 3 cuadritos hacia arriba. Eso nos habla de que tiene crecimiento biatrial. Aquí tenemos varios ejemplos. Vean aquí en D2, la onda P está acuminada, mide 0.8 segundos o 80 milisegundos, pero el voltaje está aumentado, mide hasta 0.3. Entonces ese sería un paciente o un electro con crecimiento atrial derecho. En este caso, pues tenemos crecimiento biatrial. Vean, mide 3 cuadritos o 0.12 segundos y 3 cuadritos también hacia arriba. Aquí tenemos otro electro para crecimiento atrial. Aquí empieza la P desde aquí y termina hasta acá. Se ve como si fuera una M o una P mitral. Mide 0.12, aquí sería crecimiento atrial izquierdo. Aquí tenemos un acercamiento de D2. Empezaría aquí y terminaría hasta acá, 0.12. Sería crecimiento atrial izquierdo aquí también. La P mitral que comentábamos. Aquí tenemos otro ejemplo, también mide 3 milímetros o 0.12 segundos, sería crecimiento atrial izquierdo. Aquí tenemos otro ejemplo en D2, mide 0.8 y en voltaje mide 0.3, entonces sería crecimiento atrial izquierdo, derecho, perdón, aquí. Aquí tenemos otro ejemplo, vemos la P pulmonar, 0.3, aumentado en voltaje, no en tiempo, crecimiento atrial derecho. Aquí tenemos otro ejemplo, vean D2, vean cómo está acuminada la P. Aquí mide casi 5 milímetros o 0.5 milivolts, sería crecimiento atrial del lado derecho. Aquí tenemos otro ejemplo, crecimiento atrial del lado derecho, vean cómo está acuminada la P, mide más de 0.25 milivolts o 2,5 milímetros. Aquí tenemos otro ejemplo, vean, mide 3 cuadritos o 0.12 segundos, sería crecimiento atrial del lado izquierdo. Y otro ejemplo, mide más de 0.10, mide 3 cuadritos, que sean 0.12, pues sería también crecimiento atrial del lado izquierdo. Aquí está acuminada, más de 0.25 milivolts en voltaje, sería crecimiento derecho. Aquí está aumentado el tiempo, pues sería también izquierdo. Aquí sería biatrial, mide 0.12 en tiempo y 0.4 en voltaje. Vamos a ver los crecimientos ventriculares. Vamos a ver primero crecimiento ventricular izquierdo. ¿Qué nos puede provocar el crecimiento ventricular? Pues todo lo que obstruye el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Puede ser una estenosis aórtica, la coartación de aorta, la hipertensión arterial por aumento del trabajo miocárdico, por aumento de las resistencias por la presión arterial, la miocardiopatía hipertrófica, obstructiva y no obstructiva, la persistencia del conducto y la comunicación interventricular, aunque esta produciría crecimiento biventricular. Aquí tenemos un eco, un eje largo paraesternal. Aquí tenemos en esta toma la aurícula izquierda, la válvula mitral. Aquí tenemos la aorta con la válvula aórtica. Aquí sería el ventrículo derecho, aquí el ventrículo izquierdo, la pared posterior y el septum. Vean aquí cómo está de grueso el septum y cómo está de gruesa la pared posterior. ¿Cuáles son los datos de crecimiento ventricular izquierdo? Pues se desvía el eje a la izquierda,
aumento del voltaje de la onda R en D1ABL y aumento del voltaje de las ondas R en B5B6, aumento de la profundidad de las heces en B1B2. Para el crecimiento ventricular izquierdo tenemos varios índices. Tenemos primero, uno de los más comunes y más usados es el índice de Sokolov-Lyon. Se va a tomar en cuenta la S en B1 más la R en B5B6, la que tenga mayor voltaje de las dos, y la suma de ambos voltajes no debe ser superior a 35 milímetros. Si supera los 35 milímetros hay crecimiento ventricular izquierdo. Aquí el gran problema de estos índices es que tienen muy baja sensibilidad, tienen sensibilidad del 22 al 43%. ¿Qué quiere decir esto? Que si el paciente no lo tiene, no podemos descartar que tenga crecimiento ventricular izquierdo o hipertrofia ventricular izquierdo, pero tiene especificidad alta. Quiere decir que si lo encuentran, es casi seguro que tenga crecimiento ventricular izquierdo. Si sale positivo, es decir, mayor de 35 milímetros. Hay otro índice que se llama Sokolov modificado. Este se utiliza para pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda. Aquí en lugar de la S en B1, tomamos la S en B2. B6. La de Cornell la vamos a ver más adelante. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del índice de Sokolov. Aquí tenemos la R en B5, que es la más alta, mide 30 milímetros, más la S en B1, 9, son 39 milímetros. Rebasó los 35. Aquí tenemos otro ejemplo del índice de Sokolov-Lyon. Tomamos la R en B5, que es la más alta, mide 29 milímetros, más la S en B1, 11 milímetros, serían 40, rebasó los 35 milímetros, entonces hay crecimiento ventricular del lado izquierdo. El índice de Sokolov-Lyon, nuevamente, S en B1, 17 milímetros, más la R en B5, 29 milímetros, 46 milímetros, rebasó los 35. Aparte, aquí tenemos otro dato de crecimiento ventricular izquierdo, que se llama sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Aquí vemos cómo se deprime el ST y cómo la T está invertida o de polaridad negativa de ramas asimétricas. Esos son datos de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. El otro índice que tenemos es el índice de Cornell, que es la R en ABL más la S en B3. Positivo si el valor es mayor de 28 milímetros en hombres o mayor de 20 milímetros en mujeres. Aquí tenemos sensibilidad más alta que las anteriores y especificidad parecida a las anteriores. Aquí tenemos un ejemplo, tiene la R en ABL, que sería esta, de 30 milímetros, más la S en B3, que serían 6 milímetros, serían 36 milímetros. Ya rebasó los 20 en mujeres o los 28 en hombres. Entonces tiene crecimiento ventricular izquierdo. Aquí tenemos otro ejemplo con el índice de Cornell. Tenemos la R en ABL 11 milímetros más la S en B3 30, serían 41 milímetros. Rebasó también los 20 en mujeres o los 28 en hombres, entonces tendría crecimiento ventricular izquierdo. Otra forma de inferir crecimiento ventricular izquierdo también es medir el tiempo de flexión intrinsecoide. El tiempo de flexión intrinsecoide normalmente debe medir menos de un cuadrito, menos de 0.04 segundos o 40 milisegundos. ¿Cómo se mide el tiempo de flexión intrinsecoide? Se mide desde el inicio de la onda Q o R, que sería en este caso aquí. Se traza una línea recta sobre el punto de máxima altura de la R hacia abajo. Y se mide desde aquí hasta acá. Y debe medir menos de un cuadrito, o menos de 40 milisegundos. Cuando no hay Q, pues se mide desde el inicio de la R. Se traza una línea hacia abajo, desde el punto de máxima altura de la R, recta. Se mide desde aquí hacia acá.
debe medir menos de 0.40 segundos. En caso de que el paciente, como comentábamos antes, tenga bloqueo completo de rama izquierda, pues los complejos QRS van a estar altos y ensanchados, entonces pues no son muy confiables el Zócalo Lion normal, entonces tenemos que usar el Zócalo Lion modificado, que es como comentamos, la SMB2 más la RMB6, y tienen que tener la suma más de 45 milímetros para considerar que tiene crecimiento ventricular izquierdo. Por ejemplo, aquí tenemos la SMB2, el selecto tiene 5, 10, 15, 20, 25, 28, tiene 31 solamente de la SMB2, y tomamos la RMB6, tiene 5, 10, 15, 20, 25, 29, 32, pues ya superó los 45 milímetros que comentábamos del zócalo modificado. Aquí tenemos otro ejemplo. Vean cuánto mide el voltaje. Por ejemplo, sacamos el Cornell, pues ya de la pura R en ABL tiene 10, más la SMB3 tiene 10, 20, tiene 30, entonces ya superaría los 20 en mujeres o los 28 en hombres, tendría crecimiento ventricular izquierdo. Vamos a ver el crecimiento ventricular derecho también. ¿Qué nos puede provocar crecimiento ventricular derecho? Pues la estenosis y la insuficiencia mitral, cuando ocasionan hipertensión pulmonar, provocan crecimiento de cavidades derechas, tanto de atrio como de ventrículo derecho. La obstrucción es el tracto de salida del ventrículo derecho, la estenosis pulmonar, la hipertensión arterial pulmonar, la enfermedad de Epstein. Más adelante vamos a ver un eco con la enfermedad de Epstein, el cor pulmonale. Aquí tenemos un eco, un eje largo parasternal. Aquí tenemos el ventrículo derecho. Generalmente el ventrículo derecho en esta toma se ve muy pequeñito o casi no se ve. Aquí podemos ver cómo está dilatado y también hipertrófico. ¿Cuáles son los datos de crecimiento ventricular derecho? A diferencia de los índices de crecimiento ventricular izquierdo, para el derecho no hay muchos índices porque la especificidad es muy baja. ¿Cuáles son los datos que tenemos para crecimiento ventricular derecho? Pues desviación del eje hacia la derecha, aumento del voltaje de la onda R en B1, B2. Aquí también podemos utilizar el índice de Lewis, que es la R en D1 más la S en D3 menos la R en D3 más la S en D1. Debe ser menor a 14 milímetros, o el índice de Cabrera en B1. ¿Cómo lo sacamos? Pues medimos el voltaje de la R en milímetros y lo dividimos entre el voltaje de la R más la S, y el resultado debe ser mayor o igual a 5 milímetros para decir que hay crecimiento ventricular del lado derecho. O aumento del tiempo de flexión trinsecoide en B1, B2 mayor a 0.35 segundos, a más de un cuadrito o un milímetro. Desviación del eje de transición hacia la izquierda, es decir, retrotación, que se vaya hacia el eje de transición de corazón, que se vaya hasta B5, B6, es decir, que ahí estén isodifásicas, ¿no? Ven aquí los criterios y la sensibilidad que tienen. Por ejemplo, el índice de Cabrera, 6% de sensibilidad, 98% de especificidad. Ya tienen muy baja sensibilidad. Aquí lo principal, generalmente, si se acuerdan de la primera clase que vimos de electro, quedamos que en B1, B2 generalmente es una R pequeña con una S profunda. Cuando vean una R grande, una R mayúscula en B1, B2 con onda T y ST invertido, eso nos habla de que hay crecimiento ventricular derecho. Nuevamente aquí no debería haber una onda R alta. Eso generalmente lo deberíamos de ver en las derivaciones izquierdas, que serán B5, B6. Aquí tenemos otro ejemplo, vean cómo está aquí de alta la onda R. Y el eje de transición se fue hasta B5, B6. Aquí está la isodifasia, que generalmente debería estar en B3 y B4. Vamos a tener también crecimiento biventricular. Los criterios serían una onda R alta en B5, B6 con eje desviado a la derecha. Si tenemos onda R alta en B5, B6 y el eje está desviado a la derecha, nos habla de que tiene crecimiento ventricular derecho. O que tenga una onda R alta en B5 y B6 con patrón de bloqueo de rama derecha, pues en B1 también nos habla de crecimiento ventricular biventricular.
o que tenga el QRS con voltajes dentro de límites, pero que tenga alteraciones significativas de la repoblación, que tenga datos de sobrecarga sistólica de ventrículo izquierdo, como habíamos visto en los electros previos, es decir, que tenga la T negativa de ramas asimétricas y que tenga depresión del ST. O que tenga grandes voltajes en precordiales intermedias con ondas R altas en precordiales izquierdas. Por ejemplo, aquí tiene patrón de bloqueo incompleto de rama derecha en B1, tiene grandes voltajes en precordiales intermedias y tiene onda R predominante en B5, B6. Eso, electro es de un crecimiento biventricular. Aquí tenemos otro ejemplo, tiene morfología de bloqueo de rama derecha en B1, tiene grandes voltajes en precordiales intermedias, que sería B3, B4, y aparte tiene onda R predominante en B5, B6. Eso también nos habla de crecimiento biventricular. Aquí tenemos otro ejemplo, igual, morfología de bloqueo de rama derecha, grandes voltajes en precordiales intermedias y onda R predominante en B5, B6. Aquí tenemos otros ejemplos. Estos ejemplos eran para calcular los índices, pero por tiempo pues, no los podemos calcular. Después, si quieren, les paso la clase y ya ustedes lo calculan. Y si hay alguna duda, me comentan y la vemos. Otro dato de crecimiento biventricular es que tengamos una onda R muy alta en B1 y de repente la transición en B2 tenga una onda R pequeña con una S profunda. Esto también nos habla de que tiene crecimiento biventricular. Aquí ven cómo tiene las ondas R muy altas, tiene sobrecarga sistólica de ventrículo izquierdo. Ese paciente, aparte de tener FA, pues tiene también sobrecarga sistólica de ventrículo izquierdo. Aquí tenemos otro paciente con un electro que tiene morfología de bloqueo de rama en B1, rama derecha, grandes voltajes en precordiales intermedias y tiene voltaje de R alto en B5, B6. Entonces sería crecimiento biventricular. Aquí tenemos un paciente que si tomamos el índice de zócalo modificado, pues no cumpliría en este caso los criterios de más de 45 en B2 y B6, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo, crecimiento ventricular izquierdo, onda R predominante en B5, B6, con onda T invertida de polaridad negativa, de ramas asimétricas y ST pues con depresión. Y el de derecha, ondas R altas en B1, B2, que generalmente no debemos ver en condiciones normales, y el eje de transición desviado hacia la izquierda, hacia B5, B6. Pues esta sería la clase del día de hoy. Falta todavía otra más. Es mucha información. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, seguimos mañana, ¿no? Ajá. Ya si quieren les paso a esta clase y si hay alguna duda, porque sí es mucha información en muy poco tiempo. Sí. Sí, doctor, si quiere, mándenosla y nosotros se las pasamos. Ah, bueno. Perfecto. Yo se la mando por mensaje. Sí, doctor, si quiere.